Hola, ¿qué tal? Estamos a unos minutos de platicar con el doctor Armando Granados Carrión sobre el tema prisión preventiva, algo de interés para la sociedad y de importancia para el derecho penal. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Serrano, esto es Última Instancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la prisión preventiva y para ello hemos invitado al doctor Armando Granados Carrión. Doctor, bienvenido, como siempre, nos da un gusto que esté con nosotros en este programa. Muchas gracias, Víctor, gracias por la invitación. Como siempre, es un honor acompañarte en estas cámaras y micrófonos. Pues la verdad es que siempre es muy interesante para los estudiantes, doctor, que una persona que conoce de la materia, que en este caso va a ser derecho penal, prisión preventiva, pues quién mejor que usted que lo pueda definir y conceptualizar y obviamente criticarlo constructivamente. Claro. ¿No, doctor? Claro. Siempre es importante, sobre todo es importante que en esta casa, en la UNAM, a donde podemos decir las cosas como son, ¿no? Así como es, las así vemos, a donde tenemos la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento que deben regir a la universalidad de nuestra casa de estudios. Es fundamental analizar la problemática que se vive día con día y sobre todo paralelamente tener opiniones con los muchachos. Esto no basta con aventar la piedra, sino que pues hay que sacar la mano y decir, aquí está, ¿no? Esto es, tenemos que ser no tan solo críticos, sino también propositivos, ¿no? Así es, doctor. Pues mire, creo que hay una gran polémica en la actualidad de lo que es la prisión preventiva. Me gustaría que nos comentara qué es la prisión preventiva, a partir del sistema penal acusatorio, cómo nace, cómo se trabaja con esta figura. Inicialmente, doctor, para que nuestros televidentes pues, puedan saber esa diferencia. Esa diferencia. Sí, la prisión preventiva originalmente se creó como una herramienta que tiene el sistema penal en el proceso anterior para hacer comparecer a los probables responsables en aquel sistema a juicio. Y esta situación se generalizó como parte de toda una política criminal, una política pública criminal, de tener un catálogo de delitos importantísimo. Recordamos el 194 del Código Federal y en la Ciudad de México el medio aritmético de 5 años, en donde todo mundo que cayera, ya sea en el catálogo del 194 o por medio aritmético de más de 5 años, quedaba privado en automático, privado de la libertad, de acuerdo al propio texto constitucional, que daba las reglas para poder tener derecho a la libertad bajo caución en aquella época, ¿no? Que perdón, que lo interrumpa, ya la caución ya no existe. Es correcto, ¿no? Ya no existe. Okay. Ahora existe una medida cautelar que se llama garantía económica, que puede ser exigible por el juez de control a petición de las partes, ya sea el Ministerio Público o de la víctima ofendida. Muy bien, muy bien. Esta situación, que originalmente estaba dada para unos delitos, se fue ampliando, y el medio aritmético hizo que de pronto, pues en la Ciudad de México, por ejemplo, todos los robos, salvo alguna excepción en el código, todos los robos fueran de prisión preventiva, y esta prisión preventiva dejaba a la gente privada de la libertad en tanto era procesado. Esta circunstancia, que de suyo es grave porque privar de la libertad es yo creo, la más invasiva de todas las medidas que puede tomar el Estado. Privar de la libertad a la persona en tanto lo juzgamos y dejarla privada por más de un año, etcétera, y luego decirle, ¿qué crees? Que siempre no te encontramos culpable. Y a la calle. Ya destrozó familias, ya destrozó personas, colapsó el sistema penitenciario en México. Llegamos a tener casi 250,000 procesados privados de la libertad, y de estos un gran porcentaje de ellos en espera de ser procesados, de llevar a cabo su proceso para obtener una sentencia. Esta circunstancia entonces cayó en un exceso o un abuso. De pronto se pensó como política pública que en cuanto alguien rompiera la regla penal, privarlo de la libertad era lo mejor que podía hacer el Estado para inhibir la delincuencia. Cosa más lejana de la realidad no existe, ¿no? Sí, definitivamente. Claro. Pues es que son muchas vertientes, doctor, pero
entiendo que la prisión preventiva es para justificar que precisamente la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. Es correcto. Y que obviamente cuando lo requiera el juez esté ahí. Pero eso no quiere decir que todos los delitos, como bien dice usted, tengan esa necesidad de que estén recluidos para garantizar esas dos cosas que acabo de mencionar, doctor. ¿O usted considera que en todos los delitos, o en qué delitos se podrían considerar que solamente sean prisión preventiva? Porque después vamos a hablar precisamente de lo que se está haciendo en la actualidad, que incluso delitos que vemos que son temas políticos, ¿no? Que no vamos a entrar a ese detalle, pero que también sirven como medio represor para la medida cautelar, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, yo no considero que mientras más cárcel, menos delito. O la prevención del delito, ¿no? Eso, exactamente. Es correcto. Mientras tengamos más cárcel, estamos haciendo política pública de prevención del delito. No es cierto. De ninguna manera es cierto. Aquí las personas que, y lo sabemos, no lo podemos ocultar, lo sabemos que las prisiones, ya sea preventivas o ya sea para extinción de la pena, definitivamente son escuelas de la delincuencia. El que llega ahí se contamina. Tenemos una serie de problemáticas muy importantes: hacinamiento, alta corrupción, autogobierno, que no lo decimos tú y yo, Víctor. Está en los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cualquier reporte de ONGs, autoridades, organismos internacionales. Es correcto. No es secreto, doctor. No es un secreto, nos los han señalado constantemente. Entonces, realmente creo que es la peor de las alternativas. Yo considero que los delitos que en su caso debían de tener esta medida, o deberían de tener esta medida, es en aquellos en donde se justifique por parte de las fiscalías que es necesaria la medida de acuerdo a los estándares que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, porque si no, indiscriminadamente inhibimos al Poder Judicial y le decimos: a ver, tú por medio aritmético o por catálogo, tú tienes que dejar a la persona privada de la libertad, sin hacer un razonamiento jurídico. Esto es, el legislativo inhibió al Poder Judicial de su labor, que sería analizar jurídicamente la necesidad de la reclusión, porque finalmente, pues quien impone las penas es el Poder juez, Judicial, claro. Y de pronto por ley lo inhibimos y le decimos: tú no puedes decir nada, sí, es cierto. Tú lo dejas privado de la libertad. Y bueno, tenemos un camino fácil. Fabricamos delitos que encuadren en este tipo, en el 194, en el proceso anterior, el 194 medio aritmético, y los dejamos privados de la libertad. Y con eso justificamos ante la población en su conjunto que estamos trabajando. Es verdad. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas personas, ya dije una aberración ahí, pero muchas personas, mucha gente privada de la libertad. Esta es una circunstancia que realmente la han utilizado desde parámetros de política los gobiernos. Y no debe ser así, porque le estamos dando una falsa apreciación mediática al ciudadano. Exactamente. Y esto no debe ser. Entonces yo creo que se le debe habilitar la posibilidad al Poder Judicial, a los jueces, de que aprecien y valoren con esa libertad que hoy tienen constitucional de valoración de la prueba, que ya no existen pruebas tasadas, ni hay ataduras, ni nada, sino tiene que ser una valoración personalísima, sana, con reglas de conocimiento, de experiencia, etcétera. Permitir que ellos hagan su trabajo. Así es. Y no inhibirlos, porque tratar de presumir que con esto estamos haciendo una política criminal o una política de seguridad pública, pues es alejado totalmente de la realidad. Y es que efectivamente la crítica es en el sentido de que, si bien es cierto, la prisión preventiva es una medida cautelar en el derecho penal, en nuestro sistema actual, lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y corríjame si me equivoco, doctor, hay diferentes medidas cautelares que precisamente garantizan pueden sustituir esa prisión preventiva por una medida cautelar menos invasiva en su libertad, y que garantiza lo mismo que la prisión preventiva. ¿Está de acuerdo? Es correcto. Y bueno, tendríamos que realmente justificar el porqué. La última ratio es la prisión.
Así es. La pusimos hasta abajo en el catálogo del Código Nacional de Sí, Procedimientos Penales. y en la práctica está hasta arriba. Es correcto. ¿No? Y aquí la circunstancia es que de pronto estas políticas mal aplicadas Claro. dejaron en el imaginario colectivo de que si no hay prisión, no hay sanción. Claro, Esto sí, es cierto. que todo tipo de conductas que son consideradas en el catálogo de ilícitos en el Código Penal deben ser sancionadas con cárcel. Así es, así es. Y si no hay cárcel, no es hubo justicia, no hubo justicia, exactamente. No, esta situación entonces lleva a seguir arrastrando esta... Lo que en el pasado se tenía, doctor. Es correcto, lo trasladamos y para dar una imagen de que efectivamente hay justicia, los encarcelamos. Bueno, y de que de hecho, creo que hasta donde yo me acuerdo, hasta lo que revisé ayer en el Código Nacional, no está esa figura de prisión preventiva justificada, solamente es la prisión preventiva oficiosa. Oficiosa. ¿No? Entonces, desde ahí, creo que la práctica se ha salido del contexto de la ley adjetiva, ¿no? Sí, y aquí lo que pasa es que se adapta a una de las facultades que tiene el Ministerio Público Claro. de solicitar la aplicación de esta medida, ya no como más bien tiene que justificar Claro. ante el órgano jurisdiccional la procedencia de esta medida. De esa medida, sí, claro. Y le dan, dice, bueno, te damos aquí estos delitos que están en el 19, que luego se amplían en la legislación secundaria, se desdoblan y se cuadruplican y se quintuplican y demás, y hacemos un catalogote, ¿sí? Te doy estos y además, fuera de estos, si la persona está en los distintos supuestos, tu fiscalía puede solicitar esta situación, ya sea para garantizar que asista Claro. al proceso, para proteger bienes, para proteger a la sociedad, testigos, Claro, etcétera. Si tú justificas esto, entonces el juez de control tiene la posibilidad de otorgarte esta medida. Claro. Pero debes justificar, y aquí es a donde está el punto. Yo como defensor le diría primero al fiscal, su señoría, estando en audiencia, su señoría, que el señor fiscal o la señora fiscal justifiquen el Así por qué es, así. ninguna de las otras medidas que sí pudiesen resultar aplicables en el presente caso Así es. no resultan eficaces para obtener lo que se pretende y por qué realmente esa eficacia no es idónea y tiene que ser obligatoriamente privar de la libertad a mi Claro. cliente. Claro, claro. ¿No? Y es que fíjese que creo que una de las cosas que también creo yo que debe suceder, tener el juez esa posibilidad de pedir en audiencia las constancias, porque si bien es cierto, se dice que no debe de tener las constancias precisamente por el principio de igualdad entre las partes, previo a la audiencia, yo creo que en la audiencia sí debe de tener, o que se le deban de exhibir, incluso a solicitud de la defensa, pues esa justificación, como bien lo dice usted, del Ministerio Público, que avala la prisión preventiva justificada. Porque de lo contrario podríamos estar incurriendo en una falsa interpretación que haga el juez de control de lo que diga el Ministerio Público, justificando esa prisión preventiva justificada. Pero doctor, vamos a ir a una pausa. ¿Y qué le parece si regresamos con esa pregunta para ver qué opina usted de que tenga el juez de control esas constancias que le permitan determinar si está justificada o no esa prisión preventiva? Con mucho gusto, claro que sí. Recuerden que estamos hablando con el doctor Armando Granados Carreón del tema prisión preventiva y regresamos en unos momentos.